proporcionar un poco de contexto, soy una mujer, y esto ocurrió cuando estaba en la escuela secundaria, en mi segundo año. Me describiría como una estudiante bastante promedio, con un buen grupo de amigos con los que hablaba en la escuela, y a veces salía. En ese momento, no estaba saliendo con nadie. Cuando llegó el día de San Valentín, era solo otro día para mí. Sin embargo, en mi escuela, podías comprarle una rosa a alguien y se la entregarían durante el estudio, con la ayuda de los profesores. Era común que los chicos le regalaran una rosa a su novia. Así que ese año, en el día de San Valentín, obviamente no esperaba recibir una rosa durante el estudio. Estaba en clase de español, haciendo la tarea cuando noté a una estudiante entrar con varias rosas. Mencionó algunos nombres de otras chicas. Ellas levantaron la mano y les entregó sus rosas. Luego mencionó mi nombre y me sorprendí mucho. Levanté la mano y me dio una de las rosas. No tenía idea de quién me la había enviado. Una de mis amigas que estaba en la clase me preguntó quién podría ser, y le dije que no lo sabía. Empezamos a hablar, tratando de averiguar quién podría haberlo hecho. Realmente no estaba al tanto de ningún chico que hiciera eso. Tenía cierto interés en un chico que estaba en el equipo de fútbol, y hablábamos de vez en cuando, así que estaba esperando que la rosa fuera de él. Pero no pensaba que fuera muy probable, ya que no éramos tan cercanos aún. A medida que pasaba el día, intentaba descubrir quién me había enviado la rosa, pero realmente no tenía respuestas. Hablé con algunas amigas más, pero ninguna parecía saber nada. Luego tuve mi última clase del día, que era de ciencias. Cuando terminó regresé a mi casillero para recoger mis cosas e irme a casa. Al llegar a mi casillero, vi que había una nota pegada en él. La saqué y la leí. La nota decía: "Veo que recibiste la rosa que te envié. Espero que te guste". La letra era un poco descuidada, pero no me dio ninguna pista sobre quién la había dejado. Miré alrededor del concurrido pasillo, pero aún no tenía respuestas. Así que recogí mis cosas y me fui a casa. En ese momento, caminaba de ida y vuelta a la escuela, porque aún no tenía mi licencia, y vivíamos muy cerca de la escuela. Solo tomaba unas pocas aceras en todo el camino, y me llevaba unos 15 minutos caminar de regreso la mayoría de los días. En ese mismo día, mientras caminaba de regreso a casa desde la escuela, vi a este chico caminando detrás de mí. Era un poco difícil decirlo porque estaba bastante lejos. No pude escucharlo caminar ni nada. Ni siquiera sé por qué miré hacia atrás, pero en un momento, creo que más o menos a la mitad del camino, sí lo hice. Normalmente, cuando caminaba a casa desde la escuela, estaba completamente sola. Así que cuando noté al chico, fue un poco inusual, pero no le di demasiada importancia. Era un chico que iba a mi escuela, pero no conocía su nombre ni nada. Solo lo reconocía. No estaba en mi grado, era muy alto, con cabello rubio rizado, y llevaba gafas. Caminé el resto del camino a casa, y al subir por mi entrada, miré hacia la izquierda y lo vi. Todavía estaba bastante lejos, y caminaba por la acera hacia mí. No sabía que vivía en mi vecindario y nunca lo había visto caminando antes. Era un poco extraño. Entré en mi casa, y luego fui a mi habitación para terminar mis deberes. Recuerdo que, mientras estaba allí, probablemente unos 15 minutos después, hubo un golpe en la puerta principal. Estaba sola en casa porque mis padres aún estaban trabajando. Me levanté y salí de mi habitación, pero para cuando llegué allí, quienquiera que hubiera golpeado ya se había ido. Miré alrededor y no vi a nadie en absoluto. Luego simplemente volví a mi habitación. Fue realmente extraño. Fue, un par de horas más tarde, mis padres llegaron a casa del trabajo. Recuerdo que mi madre entró en mi habitación y dejó un sobre en mi escritorio. Dijo que estaba en el escalón de la entrada cuando llegaron a casa, y tenía mi nombre en él. Estaba aún más confundida en este momento. Abrí el sobre y lo leí. Era de la misma persona que me envió la rosa, y dejó la nota en mi casillero. La carta decía que había visto que recibí la rosa y la carta, y quería encontrarme conmigo antes de la escuela a las 7:30 am al día siguiente.
Debía ir al estacionamiento trasero. Sabía que había una buena posibilidad de que fuera el chico que me siguió a casa. Me pareció inquietante que estuviera siendo todo misterioso, y nunca había hablado con él antes. Además, no me parecía atractivo en absoluto. Decidí ir solo para decirle que apreciaba la rosa, pero que no estaba interesada y que no tenía que seguirme a casa. Normalmente, llegaría a la escuela alrededor de las 7:30 de todos modos, y las clases comenzaban a las 7:50. Así que cuando llegué, fui al estacionamiento trasero. Este estacionamiento era bastante tranquilo, y solo era un desbordamiento de los otros dos principales. Mayormente se usaba para juegos de fútbol u otros deportes, y solo algunos niños estacionaban sus autos allí para la escuela. Cuando llegué, había algunos autos estacionados, pero no vi a nadie en el estacionamiento. Luego vi una puerta abrirse en uno de los autos, y salió el mismo chico que me siguió a casa. Sabía que sería él. Se acercó y me saludó. Luego me dijo que se llamaba James, y que era el que me envió la rosa. Le dije que ya lo sabía porque me había seguido a casa. Él dijo que lo hizo solo porque quería dejarme la carta antes de que tuviera la oportunidad de decir algo. Antes de que pudiera decir algo, me dijo que deberíamos hablar dentro de su auto. No quería hacerlo porque no quería pasar más tiempo allí. Le dije que no, gracias, que tenía que ir a clase, y comencé a decirle que realmente no estaba interesada en él. Cuando lo dije, él insistió en que entrara a su auto nuevamente. Dijo que debería pasar el día con él, y que sabía que lo pasaría bien. Luego sugirió que deberíamos faltar a clases y conducir a algún lugar. Le dije que no y comencé a caminar hacia atrás. Fue entonces cuando empezó a seguirme, y al mirar vi que caminaba rápidamente en mi dirección. En ese momento, comencé a correr hacia la escuela. De hecho, él empezó a perseguirme corriendo a toda velocidad, pero luego se detuvo poco después de que me alejé lo suficiente como para que alguien en el estacionamiento principal lo viera persiguiéndome. Logré regresar a la escuela después de eso, y esperaba no volver a verlo nunca más. Recuerdo que en los siguientes días me envió algunos mensajes en redes sociales insultándome, pero simplemente lo bloqueé en todo. Después de eso, apenas lo volví a ver. Era un estudiante de último año ese año, y supongo que faltaba mucho a clases de todos modos. En fin, ese fue el día de San Valentín más loco que he tenido. Esto sucedió el día de San Valentín del año pasado. Ahora bien, salí a cenar con mi novia, Verónica, a un restaurante bastante agradable pero no demasiado elegante. Era un restaurante grande y, cuando llegamos, estaba muy concurrido. Afortunadamente conseguimos una mesa y tuvimos nuestra cita de San Valentín. Avanzando rápidamente, quizás una hora después, estábamos sentados allí charlando. Ya había pagado todo, así que nos iríamos pronto, pero estábamos disfrutando de la conversación. Tuve que ir al baño, así que me levanté y dije que volvería enseguida. Verónica se quedó en la mesa y caminé hacia la parte trasera del lugar. Estuve en el baño menos de un minuto, y al regresar a la mesa, Verónica ya no estaba. Al principio, asumí que también fue al baño. Me senté de nuevo y esperé a que regresara, pero luego sentí que mi teléfono vibraba al recibir un mensaje. Lo miré y vi que era de Verónica, quien decía que un tipo loco la estaba persiguiendo. No entendía qué significaba esto, y le pregunté qué estaba diciendo. Respondió diciendo que estaba en el estacionamiento. Estaba muy confundido, pero decidí salir al estacionamiento y encontrar a Verónica donde sea que estuviera. El restaurante seguía muy concurrido, con gente por todas partes. Salí y entré al estacionamiento, donde había autos estacionados por todas partes. A los lados del estacionamiento había algunas áreas de césped con arbustos y árboles. Después de salir del restaurante, no vi a nadie de inmediato. Me quedé parado en medio del estacionamiento y le envié un mensaje a Verónica preguntándole dónde estaba. Le dije que ya estaba en el estacionamiento, y ella me dijo que estaba detrás de un arbusto y que tuviera cuidado. Mientras la buscaba con la mirada, llamé su nombre, y luego la vi. Estaba mirándome desde detrás de un arbusto, pero segundos después alguien me golpeó. No tenía idea de lo que pasaba, y al siguiente instante me encontré en el suelo.
Vi a un tipo junto a mí y luego me di cuenta de que me había derribado. Empezó a levantarse y lo agarré, tratando de derribarlo también. Luchamos durante unos momentos, y en la lucha logré darle un buen puñetazo en la cara. Verónica se acercó a nosotros, y cuando me levanté, ambos corrimos hacia el coche. El chico no quedó noqueado ni nada por el estilo. Se levantó poco después y nos persiguió. Unos momentos después, logramos llegar justo a tiempo al coche, antes de que él lo alcanzara e intentara abrir la puerta. Cuando la puerta no funcionó, empezó a golpear los cristales. Con rapidez, me alejé conduciendo mientras él golpeaba mi coche hasta que ya no pudo hacerlo más. Todo sucedió tan rápido, pareció menos de un minuto, pero en realidad creo que fueron unos 2 o 3 minutos. Después de irnos, llamamos a la policía y denunciamos todo. Volvimos y hablamos con los agentes. El hombre se había escapado, pero lo encontraron en un estacionamiento cercano. Yo estaba bien, solo con algunos rasguños y arañazos. Mónica me dijo que había notado al chico antes en el restaurante y que estaba sentado algo detrás de mí. Lo vio mirándola 1 o 2 veces, pero no le dio mucha importancia. Cuando me fui al baño, al parecer, él se levantó y se acercó a ella. Le pidió que se sentara con él, y cuando ella dijo que no, intentó agarrarle el brazo. Ella se levantó y salió del restaurante, planeando ir al coche y sin pensar que el chico la seguiría. Pero se dio cuenta cuando salió que yo tenía las llaves y notó al hombre saliendo del restaurante también. Luchamos durante unos momentos y en la lucha logré darle un buen puñetazo en la cara. Verónica se acercó a nosotros y cuando me levanté, ambos corrimos hacia el coche. El chico no quedó noqueado ni nada por el estilo. Se levantó poco después y nos persiguió. Unos momentos después logramos llegar justo a tiempo al coche antes de que él lo alcanzara e intentara abrir la puerta. Cuando la puerta no funcionó, empezó a golpear los cristales. Con rapidez, me alejé conduciendo mientras él golpeaba mi coche, hasta que ya no pudo hacerlo más. Todo sucedió tan rápido, pareció menos de un minuto, pero en realidad creo que fueron unos 2 o 3 minutos. Después de irnos, llamamos a la policía y denunciamos todo. Volvimos y hablamos con los agentes. El hombre se había escapado, pero lo encontraron en un estacionamiento cercano. Yo estaba bien, solo con algunos rasguños y arañazos. Mónica me dijo que había notado al chico antes en el restaurante y que estaba sentado algo detrás de mí. Lo vio mirándola 1 o 2 veces, pero no le dio mucha importancia. Cuando me fui al baño, al parecer, él se levantó y se acercó a ella. Le pidió que se sentara con él, y cuando ella dijo que no, intentó agarrarle el brazo. Ella se levantó y salió del restaurante, planeando ir al coche, y sin pensar que el chico la seguiría. Pero se dio cuenta cuando salió que yo tenía las llaves, y notó al hombre saliendo del restaurante también. No me lo dejó la administración, mi nombre estaba escrito en él y era manuscrito. En el interior, decía que posiblemente era la chica más hermosa de todo el complejo de apartamentos. La persona luego expresó la esperanza de pasar juntos el próximo día de San Valentín. Esto me causó mucha incomodidad. La forma en que estaba escrito era extraña, y no conocía a nadie allí todavía. Apenas había hablado con alguien en los pasillos, así que obviamente no tenía idea de quién podría haberlo hecho. Pero claramente alguien me estaba observando. Ahora, apenas unas horas después, estaba en mi cocina empezando a cocinar. Mi cocina está en la parte delantera de mi apartamento, justo al lado de la puerta. Cuando estoy en el mostrador tengo vista hacia el resto de mi apartamento, que incluye la sala de estar y luego la puerta del patio en el extremo opuesto. Serían alrededor de las 7:00 p.m. y ya estaba oscuro afuera. Mientras estaba de pie en el mostrador, de repente noté que un hombre estaba parado afuera de mi puerta del patio, mirando hacia adentro. No sabía quién era, y nunca lo había visto antes. Me agaché detrás del mostrador, y cuando miré nuevamente varios momentos después, ya se había ido. En ese momento me di cuenta de que debía ser el chico que me dejó la tarjeta de San Valentín, pero nunca lo había notado antes. Me hizo preguntarme si había estado mirando por las ventanas de mi apartamento anteriormente, pero simplemente no lo noté. Espero que no. Era posible que simplemente me viera salir para ir al trabajo o algo así, ya que había varios apartamentos que daban al estacionamiento donde estaba mi coche.
De todos modos, alguien aquí estaba siendo tan inquietante como podía serlo. Consideré llamar a la policía o denunciarlo, pero ni siquiera tenía una buena descripción del tipo. Solo lo vi por un segundo y estaba afuera, así que no era muy claro en absoluto. Simplemente parecía ser un hombre caucásico, de unos 6 pies de altura y con cabello oscuro. Envié un correo electrónico a la administración del apartamento para informarles de lo sucedido. No sabía qué se podía hacer al respecto. Durante el resto de esa noche todo estuvo mayormente bien. Cerré mis cortinas, obviamente, y me fui a dormir. Pero cerca de las 11:00 p.m., creí escuchar el sonido de la perilla de mi puerta girando. Estaba en mi habitación, así que no lo escuché muy bien. Detuve lo que estaba haciendo y escuché. Luego, oí un golpe en la puerta. Mi corazón empezó a latir más rápido en cuanto lo oí. Sabía quién era probablemente. Agarré mi teléfono y estaba lista para llamar a la policía. Luego, caminé silenciosamente hacia mi puerta y miré a través de la mirilla hacia el otro lado. Y cuando lo hice, vi a un hombre que ciertamente se parecía al chico de mi ventana. Llamé a la policía en ese mismo momento y luego regresé a mi habitación para hablar con ellos y explicar la situación. Unos minutos después, el tipo volvió a golpear. Esto fue seguido por otro golpe aproximadamente un minuto después. La policía estaba en camino y esperaba que llegaran rápido. El hombre golpeó una vez más, pero esta vez lo escuché gritar pidiendo ayuda. Lo recuerdo preguntando si alguien estaba en casa y si podían, por favor, acercarse a la puerta porque necesitaba ayuda. Sabía que esto era probablemente su intento desesperado de tratar de que abriera la puerta para él. Después de eso, no escuché nada por un rato. Supuse que se había ido, pero no fue así. Permaneció allí hasta que la policía llegó varios minutos después. Hablaron con el hombre y conmigo también. Estaba realmente contenta de que el tipo no se escapara. El hombre no fue arrestado, pero terminó siendo desalojado del edificio de apartamentos y también se le prohibió regresar. Desde esa noche, no lo he vuelto a ver.